Hola chicos, continuando con nuestra clase de antropología, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la historia de la evolución. Bueno, nuestro tema anterior fue la religión, ¿verdad? Eso ya con respecto a las divisiones de la antropología física. Recordamos que la antropología física, en pocas palabras, es la que estudia cómo nuestro desarrollo a través de la sociedad, nuestras costumbres, con respecto a la religión, ¿verdad? A nuestra forma de vivir, entre otras cosas. Vamos a hablar acerca de las teorías de la evolución, es decir, esas teorías de cómo nosotros hemos llegado a ser parte de la humanidad. Tenemos como número uno teorías fajistas. Estas teorías proponen que las especies no cambian, es decir, que esa especie, ya sea animal o planta, es inmutable. Entre sus grandes defensores cabe destacar a Carl von Linneo, a quien debemos la actual clasificación binomial de las especies. Entre sus principales críticos está Richard Dawkins, que propuso que muy positivamente en el neorrealismo, bueno, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta teoría fajista es la misma teoría de la evolución, del creacionismo, perdón. Esta misma teoría es la que plantea que nosotros nacemos en una sola especie, que nosotros los humanos somos una sola especie, que los animales estamos tal y como nos creó Dios y como Dios nos trajo al mundo. Esta estaba también basada en lo del libro del Génesis. La teoría fajista propone que todos los organismos planetas fueron originados independientemente del uso del otro. Es decir, la vida no tuvo origen único, sino que cada especie se creó por separado. Según este concepto, el proceso evolutivo no existió. Las especies nunca cambiaron de forma a lo largo de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si la vaca era morada o la vaca tenía una mancha negra, esa vaca de mancha negra en el pecho, como para ser más específico, no tuvo una evolución, o sea, nació así, murió así y no hubo una evolución, no sé, no es que la mancha se desapareció después por un proceso evolutivo. Entonces recordemos que esta es la que está basada en el libro del Génesis. La siguiente teoría del catastrofismo. Esta teoría fue propuesta por el naturalista George Cuvier, padre de la paleontología, en la que argumentaba que la desaparición de los seres vivos era consecuencia de alguna catástrofe natural, pero que estos seres vivos que vivieron en épocas pasadas se crearon y se mantuvieron sin cambios como consecuencia de la desaparición de especies por catástrofes naturales. Este proceso de creación se repetía cada cierto tiempo. Vale. Esta teoría del catastrofismo tiene un poco de relación con la desaparición de los dinosaurios, ¿verdad? Recordemos que históricamente hay teorías que dicen que los dinosaurios desaparecieron por un meteorito, ¿verdad? Que vino un asteroide y los desapareció y aparecieron otras especies. Pero eh, y otros dicen, ¿verdad?, que los dinosaurios son los actuales cocodrilos o los dragones, pero no sabemos con exactitud. Recordemos que nosotros no vivimos de ese tiempo, entonces nosotros vivimos de partes de la historia que como lo mencioné en otros videos anteriores y en otros eh, respecto, ¿verdad? Recordemos que una de las ciencias auxiliares de la antropología física es la historia, ¿verdad? También la parte general, ¿verdad? Que es la antropología, como se llama nuestro espacio pedagógico, ¿verdad? Nuestra clase. Bueno, entonces en esta teoría se quiere decir que los seres vivos desaparecemos, pero no hay una evolución, o sea, la especie se extingue, en pocas palabras. En la siguiente teoría está el lamarquismo, es conocida como transformación, lamarquismo o como la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, y fue propuesta por Jean-Baptiste de Lamarck y defendía que una especie se transformaba en otra a lo largo del tiempo. Defendía que los cambios producidos en el entorno hacen que los seres vivos se adaptaran al medio, modificando ciertos órganos en función de su uso o de su desuso, de forma de los caracteres.
originales van siendo sustituidos lentamente por una serie de caracteres adquiridos. En pocas palabras, como primera propuesta, Lamarck decía que nosotros los humanos y los seres vivos mutamos, bueno, no mutamos, evolucionamos respecto a nuestra forma de vivir. Por ejemplo, en pocas palabras, podemos decir que antes no comíamos carne, antes de la invención del fuego ni nada, ¿verdad? Comíamos ¿cómo se llama? Puras hortalizas, lo que encontrábamos, entonces no ocupábamos de nuestro hígado. Entonces, al hacer que consumamos carne, en pocas palabras, él decía que el hígado aparecía. Entonces, ustedes se ponen a imaginar, entonces si Dios no nos creó con hígado, aparecen porque nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, esto es lo que él proponía. Los organismos evolucionan de formas sencillas a formas complejas porque presentan una tendencia hacia la complejidad. También tenemos este ejemplo de la evolución según Lamarck. Tenemos unas jirafas, ¿verdad? Dice que la primera es el primer recuadro. Muestra que las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de los árboles. En una época se sequía, las hojas se escasean. En la segunda, ante la falta de hoja, las jirafas estiraban su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a más altura. En la siguiente, el estiramiento de las patas y el cuello provocarían su alargamiento. Estos caracteres los heredarán los descendientes. O sea, como yo les decía, ¿verdad? Les ponía el ejemplo del hígado de nosotros, que nosotros no ocupábamos hígado. Él proponía un ejemplo claro, que nosotros no teníamos un hígado para comer carne porque no comíamos carne hasta la invención del fuego, la cocción. Entonces apareció el hígado porque empezamos a comer carne. And tampoco que vamos a decir que si no respirábamos, bueno, recordamos que los pulmones siempre han sido necesarios. Por ejemplo, otro ejemplo claro que les puedo poner aquí es la dentadura. Más, la dentadura, ¿verdad? Que también tiene que ver con respecto a los monos, con la homonización, por eso ya más adelante lo vamos a abordar más adelante. Pero vaya, la dentadura, no comíamos muchas cosas duras, entonces nuestros dientes eran normales, nuestra quijada era sencilla, normal, pero al comer carnes gruesas o de más frutos que requerían más esfuerzo, nuestra quejada ha ido adaptándose a la forma de comer. Entonces eso es lo que proponía, ¿verdad? Miramos el ejemplo de las jirafas. Y existen muchos ejemplos. Como siguiente teoría tenemos el darwinismo. El darwinismo defiende que la evolución no depende de los cambios del entorno, sino del azar de la genética. A pesar de que la teoría, bueno, a pesar de que la palabra mutación suele tener una connotación negativa, la evolución es posible gracias a ella, a las mutaciones asombrosas que ocurren en nuestro material genético. Tenemos también el neodarwinismo, no acepta la herencia de los caracteres adquiridos, aportación de la genética medantálica. Bueno, esto quiere decir que no acepta lo que Darwin proponía, ¿verdad? Con los caracteres adquiridos que ya hablábamos. En los, en los individuos asexuales la única fuente de variabilidad genética es la aparición de mutaciones. En individuos con reproducción sexual, lo son las mutaciones y el proceso de recombinación genética y en la selección natural la que actúa sobre la dicha variabilidad genética. La selección natural conoce cambios el conjunto de anhelos de población por los que los anhelos confieren que los individuos que lo aportan un fenotipo ventajoso incrementarán su frecuencia en la población. Evoluciona la población de los individuos, ya que el resultado de la producción es la que lleva a la evolución. Bueno, en pocas palabras, el neodarwinismo es la genética
superficial. Ya hablábamos acerca de, de aquellas especies, ¿verdad? Que nosotros no evolucionamos, sino que es el medio en el que nos vamos a vivir, que nosotros hacemos que él se adapte a nosotros. Entonces, es una teoría bastante abstracta, pero en pocas palabras, eso es lo que quiere decirnos. También vamos a hablar que dice que la evolución se produce de manera gradual y como defendía Darwin, la evolución es el resultado de los pequeños cambios con la frecuencia de diferentes alelos de una población. También tenemos que la población se produce cuando surge un mecanismo de aislamiento reproductor entre la población de una especie que se interrumpe el intercambio de genes entre ellas. Aportación de la biogeografía. La biogeografía es la que estudia acerca de los asentamientos poblacionales respecto a los animales, ¿verdad? Tenemos las propuestas de la evolución. Dice que número 1, como propuestas anatómicas, comparan la estructura corporal de los organismos con el fin de establecer posibles relaciones de parentesco. ¿Qué quiere decir eso? Estudiaba la forma de cómo nuestra forma de cráneo, forma de, no sé, forma de la clavícula, del cuello, forma de cadera, la estructura. Bueno, el ejemplo claro, ¿verdad? Los monos, ¿verdad? Que recordemos que también tienen nuestra forma de cara, la mandíbula, nuestra forma de cómo caminan, entonces toda esa, la anatomía. Pruebas, también tenemos como número 2 las pruebas paleontológicas. Dice que se basan en el estudio de los fósiles y demuestran la evolución, ya que muchos fósiles guardan cierta similitud con seres actuales o presentan formas intermedias de dos especies actuales, como el fósil de los reptiles y el ave, ¿verdad? Recordemos que dicen de que la gallina es uno de los principales descendientes del dinosaurio. También está, bueno, el cocodrilo, ¿verdad? Que les decía al principio. Por ejemplo, también podemos ver la serpiente, la podemos asimilar con una lombriz. También tenemos como número 3 las pruebas embriológicas, comparan el desarrollo embrionario de distintos animales haciendo evidente la gran similitud que presentan muchos animales al observar los primeros estados del desarrollo. Y tenemos del pez, la salamandra, la tortuga, el pollo, el cerdo, la vaca, el conejo, el humano. Mira, se asemejan un poco, van poco a poco la similitud. Bueno, chicos, esa fue nuestra clase de hoy. Espero les haya servido esta bastante información acerca de la teoría de la evolución. Yo sé que es un tema bastante abstracto y uno se queda con muchas preguntas, pero este tema es bastante importante, que poco a poco nos van acercando, porque nosotros los humanos estamos en la Tierra, ¿verdad? De cómo nosotros hemos aparecido. Bueno, muchas gracias por su atención.